la bienvenida. El tema de hoy es en el día de la expiación. Hemos orado y le hemos pedido, por lo menos yo en forma personal, al Señor que nos explique hoy día, que nos aclare qué significa realmente que estamos viviendo en el día de la expiación, como dice la sierva del Señor. Así Y es. qué significa que nuestro gran sumo sacerdote está intercediendo por nosotros. ¿Será que realmente tenemos claro qué significa esa intercesión? Rogamos al Señor que a través suyo, a través del Espíritu Santo, pueda aclararnos durante esta prédica. Pastor Manuel, muchas gracias, que el Señor lo bendiga y queremos escuchar la voz del Señor. Bendiciones. Amén, amén. Ah, muy bien. Vamos entonces en el nombre del Señor a introducir nuestro tema. El día de hoy nosotros vamos a conversar acerca del significado bíblico del día de la expiación, tal como la Biblia lo explica, tal como la Biblia eh, ella misma aplica el día de la expiación para nuestros días. ¿Ok? Entonces vamos a orar nuevamente en el nombre del Señor y vamos a introducir entonces nuestro tema. Oramos juntos, por favor. Vamos a orar una vez más. Nuestro buen Padre bendito y santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, queremos, Padre, por favor, solicitarte en esta hora tu presencia poderosa en medio de nosotros, hablándonos con claridad a cada corazón, a cada mente presente. Fortalécenos, por favor, Señor, con toda fuerza que viene de ti, de tu Espíritu, para poder atender a las cosas expuestas en tu palabra. Fortalece y habilita nuestras mentes para ver las conexiones entre los textos bíblicos y al mismo tiempo, Señor, danos el poder de tu Espíritu para ser transformados por medio de la contemplación de las Escrituras y de la obra de Cristo como es presentada aquí, Señor. Te lo pedimos, Padre Santísimo, en el nombre bendito, glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Tengo la certeza y la seguridad de que todos los que estamos aquí en esta presentación, con ayuda de Dios, podemos estar de acuerdo, podemos asentir y creer que los nuestros son días que vivimos y que transitamos en el contexto del día de la expiación. No creo necesario aquí explicar por qué razón creemos que la Biblia nos enseña que vivimos en el día antitípico de la expiación. Creo que todos los que estamos aquí podemos entender que la obra de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial se lleva a cabo en armonía con lo que la Sagrada Escritura enseñaba acerca del día de la expiación en el santuario terrenal. Creemos entonces que Jesucristo realiza una obra en el santuario celestial que puede ser comprendida por lo que ocurría a manera de sombra en el lugar santísimo del santuario terrenal cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año durante el día 10 del mes séptimo para realizar lo conocido como el día de las expiaciones en el idioma hebreo. Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, así como se dice en el idioma hebreo. Vamos entonces en el nombre del Señor a estudiar este tema. Y antes de introducirnos a la palabra de Dios en Levítico, el capítulo número 16, yo quiero que ustedes, por favor, puedan, puedan hacer un repaso mental de lo que era el santuario. ¿Cuál era el propósito, según Dios, del santuario terrenal y qué era lo que Dios quería enseñar por medio de este santuario? La palabra de Dios, la primera vez que revela el propósito divino de construir un santuario en medio del pueblo, nos dice en Éxodo, el capítulo número 25 y verso número 8,
me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Si usted compara este texto con Levítico capítulo 26, versículo 11 en adelante, y lo compara con Éxodo capítulo 29, versículo 42 en adelante, la conclusión es absolutamente lógica y absolutamente irrefutable. El propósito de Dios para la construcción del santuario era establecer allí, en ese lugar, comunión con su pueblo por medio de su presencia, su morada allí en el santuario. Dios habitaría en el santuario y en el santuario el pueblo se encontraría con Dios y Dios con el pueblo. De manera que el santuario, vamos a ponerlo así, ¿ok? Vamos a suponer de esta manera. De manera que el lugar santísimo del santuario celestial, perdón, del santuario terrenal, el lugar en donde Dios se manifestaba y aparecía en medio del pueblo, ese lugar era como si Dios estuviese restableciendo su propósito del principio, como si Dios estuviese paseándose por el jardín de Edén y teniendo comunión con el ser humano allí. La diferencia es que la comunión en el jardín del Edén era sin mediación, pero ahora la comunión que se establecía entre el pueblo y Dios desde el lugar santísimo del santuario terrenal era por medio de mediación. ¿Ok? Pero Dios estaba cumpliendo su propósito. Él estaba habitando en medio de su pueblo, de manera que su pueblo se convertía así en una imagen para toda la humanidad, para todo el mundo, de lo que Dios el Creador quería lograr con toda la creación. Hacer de la creación un lugar de comunión entre Él y sus hijos, Él y sus criaturas, que permitiese la transformación, la vida santa de las criaturas en perfecta comunión con Él. Ese era el propósito. Para eso estaba establecido y construido el santuario terrenal. Y por esa razón, mis amigos, al santuario terrenal se le denomina tabernáculo, porque tabernáculo es el lugar en donde una morada es construida, donde una presencia habita, y se le llama también la tienda del encuentro, precisamente porque era el encuentro entre Dios y el pueblo. Ahora noten lo siguiente, antes de leer Levíticos número 16. Cuando nosotros abrimos el libro de Levíticos, ¿verdad? Nosotros nos encontramos una serie de mandamientos de Dios acerca de las ofrendas que iban a ser en ese santuario presentadas. Había ofrendas de diferentes tipos y con diferentes propósitos. Usted, por ejemplo, revisa Levítico capítulo número 1 hasta Levítico capítulo número 6 y usted va a descubrir que había, por ejemplo, una ofrenda llamada holocausto. ¿Ok? Esa era una ofrenda todo quemada y así sucesivamente. Viene una ofrenda llamada la oblación, viene una ofrenda llamada por el pecado, viene una ofrenda llamada por la culpa, viene una ofrenda llamada de paz y así sucesivamente diferentes ofrendas. ¿Ok? Pero en todas estas ofrendas hay una palabra que aparece de manera constante. ¿Y cuál es esa palabra? Es la palabra y será expiación para él. Esa palabra expiación es una palabra constante que aparece en esas ofrendas. La palabra expiación, ¿qué cosa significa? ¿Qué es eso de expiar? Noten esto. La palabra expiar viene de una palabra hebrea que tiene tres consonantes en su raíz verbal
Y la forma más básica de pronunciar la palabra expiar sería a través del hebreo kafar. ¿Qué cosa es kafar? Miren esto, para que ustedes tengan una idea de qué significa la palabra kafar. La palabra kafar, de donde viene el verbo expiar, a veces traducido como kifer o kiper, esta palabra hebrea kafar hace o construye otra palabra hebrea que contiene las mismas tres consonantes de la raíz de la palabra kafar y se transforma en el sustantivo caporet. ¿Ok? Kafar se transforma en el sustantivo caporet. Caporet es la palabra hebrea que es traducida al español como propiciatorio. ¿Qué cosa era el propiciatorio? El propiciatorio era la tapa del arca del pacto que tenía de una sola pieza dos querubines, todo bañado en oro, y estos dos querubines extendían sus alas, extendían sus alas hacia el centro, y en medio de estas alas, cubierto por querubines, se manifestaba la luz de la gloria del Dios eterno y santo que aparecía en medio de querubines. Y esta presencia era conocida como la Shekinah, que viene del hebreo Shahan, que significa presencia, morada. Entonces, la palabra hebrea kafar, de donde viene la palabra castellana expiar, que también la palabra kafar forma la palabra hebrea caporet o propiciatorio, nos enseña que la función de la expiación era obrar, realizar una purificación del pecado que permitiese o causara una reconciliación o encuentro entre el pecador y Dios. Por eso la palabra kafar forma caporet, que era el lugar desde donde el cual Dios se encontraba con el pueblo desde el lugar santísimo, propiciatorio. Entonces, la expiación puede entenderse, decíamos, vamos a tener este concepto en mente, por favor. La expiación es una obra que lleva a cabo una purificación o limpieza del pecado que permite una reconciliación o encuentro entre el pecador y Dios. Y eso es lo que se conoce como expiación. ¿Ok? Quiere decir que en la palabra expiación está involucrada el propósito de reconciliar, el propósito de restablecer comunión. Pero al mismo tiempo, en la palabra expiación, la reconciliación, la comunión o el encuentro entre Dios y el pecador se lleva a cabo cuando ha ocurrido una obra de limpieza o purificación. Ok. ¿Por qué hemos dicho todas estas cosas? Bueno, por la sencilla razón de que todas estas ofrendas que usted encuentra desde el capítulo número 1 de Levítico hasta el capítulo número 6, todas estas ofrendas se hacían diariamente, diariamente por el pueblo, por sus reyes o príncipes, por sus sacerdotes y jueces, por el pueblo de a pie o pueblo común, por todo lo que allí sucedía. Todos participaban diariamente de los beneficios de llevar ofrenda al tabernáculo y así ser encontrados con Dios. Permítanme darles una información a manera de preludio más, una información más.
La palabra hebrea ofrenda es la palabra hebrea corbán. La palabra corbán o su plural, corbanot, viene del verbo hebreo karav, que significa aproximarse o acercarse. De manera que toda persona que llevaba un corbán, una ofrenda al santuario, estaba participando del vehículo divino establecido para ser acercado a Dios, para aproximarse a Dios. Porque la palabra ofrenda significa un vehículo de aproximación, una forma de acercamiento. Y por eso la palabra ofrenda viene del mismo verbo hebreo que significa acercarse, aproximarse. De manera que cada persona que ofrecía alguna ofrenda allí en el santuario terrenal, lo que estaba haciendo en realidad, lo que estaba sucediendo con él, era que esa persona estaba siendo acercada a su Dios. ¿Ok? Pero ese acercamiento que ocurría entre Dios y el pecador, no era completo. ¿Por qué razón no era completo? Porque esa comunión entre el pecador y Dios que aparecía en el lugar santísimo ocurría solamente por medio del ministerio sacerdotal del santuario. Un hombre o una mujer, a pesar de llevar ofrenda, que es un vehículo para acercarse, no podía acercarse completamente a Dios que habitaba en el lugar santísimo. Porque si un pecador, aunque llevase ofrenda de sangre, entraba al lugar santísimo del santuario terrenal, de allí saldría fuego y consumía al pecador. Solamente los sacerdotes podían llevar la sangre de la ofrenda al templo. La sangre de la ofrenda era llevada por manos autorizadas al lugar donde la sangre era vaciada, que era el altar de los sacrificios, a un lado del altar. Y atención con esto, si no entraba la sangre al tabernáculo, el sacerdote autorizado debía comerse la carne, cocida, por supuesto, y con la carne en el estómago, entonces el sacerdote entraba en la presencia del lugar santo para completar el circuito de acercamiento. Pero una vez al año, atención, una sola vez al año, por medio de la sangre, el sumo sacerdote entraba en la mismísima presencia del Dios Santo, llamado lugar santísimo, o en hebreo Kodesh Kodashim, que quiere decir el santo de los santos, una sola vez al año, durante el 10º día del mes séptimo, habiendo sido 10 días antes anunciado por la fiesta de las trompetas. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo lleno de incienso, porque llevaba el incensario para echar incienso y que el humo cubriera todo el lugar, de manera que el sumo sacerdote entraba en un lugar tan santísimo y sagrado que no podía entrar sin sangre y no podía entrar sin incienso, porque no habiendo cortina, su humanidad debía ser velada por el incienso que cubriera todo el lugar, ¿ok? Su humanidad debía ser cubierta por todo ese incienso, de manera que la presencia de Dios, aún en el día de la expiación, no era del todo velada, no era del todo desvelada, sino que el sacerdote debía cubrir todo el lugar con incienso para no tener un encuentro tan directo en medio de un encuentro directo
un encuentro no tan directo con la misma presencia de Dios. Por eso debía llevar incienso. Entonces la pregunta es, mis amigos, ¿y cuál era el propósito de todo esto? A ver, ¿cuál era el propósito de todo este servicio que parece? Este servicio parece un rompecabezas, ¿no? Parece un rompecabezas. Comienza con pequeñas piezas llamadas ofrendas, que son un vehículo de expiación. Estas pequeñas piezas llamadas ofrendas van ofreciéndose diariamente, y van construyendo un registro, hasta que ocurre el 10º día del mes séptimo, y en ese día el sumo sacerdote va a entrar una sola vez al año, no sin sangre y con incienso, delante de la mismísima presencia de Dios, y todo el pueblo afuera, permaneciendo en expectativa de juicio. Todo el pueblo silencio, meditando, ayunando, orando, confesando, todo el pueblo esperando en expectativa allí delante del tabernáculo. ¿En qué consiste todo esto? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Bueno, mis amigos, el propósito nosotros lo encontramos en capítulo número 16 del libro de Levítico. Vamos allá, por favor. Vamos a Levítico número 16. Tenemos entonces aquí Levítico capítulo 16, lo tenemos proyectado en sus pantallas, de manera que si ustedes están viendo la pantalla de su ordenador, computadora, televisor, teléfono, usted puede verlo en pantalla. Si no, busque su Biblia, por favor, abra su Biblia juntamente con nosotros en el capítulo 16 del libro de Levítico. Ok, ¿qué hay en este capítulo? En este capítulo está toda la descripción de lo que debía ocurrir durante el día 10 del mes séptimo, llamado el día de las expiaciones o el día de la expiación. En este capítulo se nos dice qué debía hacerse, cómo debía el sacerdote, el sumo sacerdote, el sacerdote grande, en hebreo el Cohen Hagadol, el sacerdote grande, el sacerdote mayor. ¿Qué era lo que este sumo sacerdote debía hacer? Bueno, si usted lee los versículos 1 y comienza a leer parte por parte, usted se va a dar cuenta que hay una ofrenda que el sumo sacerdote debe ofrecer por sí y por su casa, y luego hay una ofrenda que el sumo sacerdote va a ofrecer, que va a ejecutar la limpieza, que va a ejecutar la purificación de todo lo que había allí en el santuario, de todos los muebles, de toda la indumentaria, de todo lo que allí había. Esa ofrenda está descrita aquí en el versículo número 5 en adelante. Miren lo que vamos a leer. Perdón, versículo 7 en adelante. Vamos a leer el versículo 7 en adelante. Levítico 16, versículo 7 en adelante. Dice, voy a resaltarlo aquí en pantalla. Dice lo siguiente, fíjate. Después de que ha ofrecido por sí mismo y por su casa, ¿ok? El becerro de la expiación. Después de este ritual, mira lo que ocurre. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense, son 2 machos cabríos. Y echará suertes a Aarón, que es el sumo sacerdote, sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra por Azazel. Atención con esto. Nosotros no debemos presionar tanto este nombre, Azazel, como si fuese un sustantivo propio, un sustantivo que pertenece a algún ser sobrenatural, como por ejemplo Satanás. Sí, es muy probable que esto sea una representación tipológica de la persona de Satanás, pero Azazel puede ser traducido al idioma español como un macho cabrío o una suerte para ser enviado, ¿ok? Como si fuese un macho cabrío que iba con la misión de ser echado afuera, de ser enviado afuera, ¿ok? Bien, sigamos adelante. Dice lo siguiente. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová. ¿Y qué es lo que ocurría? Escucha bien, por favor, lo que ocurría. En este día, cuando se tomaba el macho cabrío,
que había caído para Jehová se le ofrecía en expiación. Pero por favor, note usted que aquí, antes de que este macho cabrío sea ofrecido, no se hace confesión de pecado sobre él. No se le pone la mano encima, no se le confiesa pecado alguno, de manera que este macho cabrío, cuando era muerto, la sangre de este animal era sangre que no había recibido confesión de pecados. Por tanto, era una sangre limpia, era una sangre que no llevaba pecado adentro, precisamente porque la función de esta sangre era sacar el pecado que había entrado al santuario de adentro hacia afuera. Esta sangre no lleva pecado adentro, esta sangre está limpia para sacarlo. Y por esa razón dice: mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo, para ser enviado a Azazel al desierto. Y entonces, todo este ritual, usted puede seguir leyéndolo claramente, claramente, y entonces usted se dará cuenta lo que ocurre como el propósito de todo este ritual. ¿Cuál es el propósito de este ritual? Mira el versículo número 16. Mira, por ejemplo, el versículo 16. Dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Estas palabras son claves. ¿Por qué razón son claves? Porque aquí aparece impurezas, la palabra hebrea pesha, aparece rebeliones, la palabra hebrea avon, y aparece pecados, la palabra hebrea hatat. ¿Dónde más aparecen estas tres palabras juntas? Aparecen en Daniel capítulo número 9, cuando hablamos acerca del Mesías príncipe que pondría fin a las iniquidades, rebeliones y pecados. De manera que el macho cabrío, cuya sangre realizaba esta limpieza de todo el santuario, es claramente una alusión al Mesías príncipe que había de venir, que puede poner con su sangre fin a las impurezas, a las rebeliones y a los pecados. Y ahora mira qué más dice. De la misma manera, hará también al tabernáculo de reunión. En otras palabras, no solamente se lava y se limpia el santuario, el lugar santísimo y santo, sino también el tabernáculo de reunión, el atrio y todo su alrededor, el cual reside entre ellos en medio de su impureza. Y ahora mira lo que ocurría. Mira otro versículo donde se nos presenta el propósito de este ritual. Ahora escucha lo que dice aquí. Mira esto. Mira cuál era el propósito del ritual. Versículo número 30 hasta el versículo número 33. Mira lo que dice. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios. Escuchen esto. En ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Escuchen esto. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas,
Y escuchen qué cosa era purificado o limpiado. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. ¿Se dan cuenta todo lo que era limpiado? Todo lo que era allí purificado. El lugar santísimo, el lugar santo, todo el altar, todos los sacerdotes, todo el pueblo de la congregación. ¿Y cómo era sacado el pecado que era por la sangre así purificado? ¿Cómo era sacado el pecado? Mira cómo era sacado el pecado. Versículo número 20 y 21. Mira cómo era sacado el pecado. Atención, dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, recuerden que en los últimos versículos que leímos también añadía los sacerdotes y el pueblo, ¿ok? Dice, hará traer el macho cabrío vivo. Recuerden que la sangre del macho cabrío que había caído para Jehová estaba limpia y por tanto entraba limpia al templo para sacar el pecado del templo, limpiando el templo desde el lugar santísimo, luego el lugar santo, luego el altar, luego todos los sacerdotes, todo el pueblo. En otras palabras, la limpieza era de adentro hacia afuera, ¿ok? De adentro, desde el propiciatorio hacia afuera. De manera que cuando todo el pecado salía en la persona del sumo sacerdote que tenía sus manos llenas de sangre, ahora escucha, versículo número 21. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y ahora escucha lo que va a hacer con este macho cabrío vivo. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí en nuestra proyección. Entonces, cómo se completaba esta función de limpieza? ¿Cómo se completaba esta purificación del santuario? Bueno, ustedes pueden ver aquí que el propósito principal, el propósito esencial de este ritual era que una vez limpio el tabernáculo, limpio el altar, limpio los sacerdotes y limpio el pueblo, ¿qué era lo que ocurría? Los pecados, rebeliones e iniquidades se ponían sobre un macho cabrío vivo y este macho cabrío era enviado fuera del campamento al desierto por una persona preparada para ello. ¿Cuál es entonces el propósito de la expiación? ¿Cuál es su propósito más esencial? ¿Cuál es la esencia de todo esto? Es muy claro, mis amigos. Es absolutamente claro. Su propósito esencial es sacar el pecado afuera, quitar el pecado y enviarlo fuera, limpiar el campamento, echarlo fuera. ¿Y cómo se echa fuera? Se echa fuera del pueblo, se echa fuera del tabernáculo, se envía al desierto. Y entonces, cuando el pecado ha salido de en medio del pueblo, entonces el día de la expiación es completado. ¿Y saben qué? ¿Saben cuál era el siguiente encuentro de Dios con el pueblo después del día de la expiación? Era el encuentro del pueblo con Dios en las fiestas o la fiesta de las cabañas, el lugar en donde el pueblo y Dios vivían juntos en una tienda construida como si el pueblo estuviese en el desierto en comunión con Dios. Pero ¿te das cuenta qué es lo que debe ocurrir primero para que la fiesta del encuentro se dé? ¿Te das cuenta qué es lo que debe ocurrir primero para que Dios y su pueblo entren a morar en un tabernáculo solo? ¿Te das cuenta lo que debe ocurrir primero? El pueblo debe ser purificado. La presencia de Dios debe ser limpiada.
El lugar donde Dios habita debe ser limpio. Todo el pueblo debe ser limpio, todos sus sacerdotes, y el pecado debe ser echado fuera. Ese era el propósito. Ese era el propósito de este ceremonial y de este ritual. Vamos entonces, por favor, a mirar qué es lo que aquí ocurría. ¿Qué es lo que aquí ocurría? Vamos a mirar qué era lo que ocurría aquí en este ritual. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que después de que este ritual era hecho, al siguiente año, durante la misma fecha, este ritual debía repetirse. Y la pregunta es, ¿por qué el ritual debía repetirse? ¿Y qué significado tiene que el ritual se repitiese? A ver, si el pueblo fue limpiado, si los sacerdotes fueron limpiados, si el santuario fue limpiado, el altar fue limpiado y el pecado fue echado fuera, ¿cuál es el propósito o cuál es la razón de que al siguiente año este mismo ritual nuevamente debía ocurrir? Bueno, la razón es que ocurría una nueva ceremonia de limpieza y de purificación porque la ceremonia pasada, la limpieza pasada, no había logrado eliminar, parar, detener la comisión de pecados en medio del pueblo. En otras palabras, el pueblo continuaba durante todo el año cometiendo pecados. El pueblo pecaba y Dios una vez más debía limpiar el pueblo. Al siguiente año, el pueblo volvía a pecar y una vez más, un año más, Dios debía limpiar al pueblo. ¿Qué nos enseña esta dinámica? ¿Qué nos enseña esta dinámica de limpiar, volver a pecar, volver a limpiar, volver a pecar, volver a contaminar, volver a purificar, volver a limpiar, volver a contaminar, volver a purificar? ¿Qué nos enseña esta dinámica? ¿Qué nos enseña esta dinámica? Esta dinámica no nos enseña el propósito de Dios para la vida cristiana. Escuchen bien lo que voy a decir. Esta dinámica nos enseña el carácter pasajero del rito. Nos enseña el carácter transitorio del rito. No nos enseña el ejemplo para la vida cristiana. Nos enseña solamente que el ritual era una sombra destinada a encontrarse con la realidad, pero que no llevaba a cabo su propósito real que Dios se había propuesto. ¿Cuál es entonces el propósito real del día de la expiación? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con este día? Bueno, mis amigos, el propósito lo encontramos en Hebreos capítulo número 10. En Hebreos capítulo número 10, nosotros vamos a encontrar una declaración extraordinaria que nos enseña que el ritual del día de la expiación estaba siendo preparado por Dios para enseñar una realidad más sublime, una realidad de pureza, de limpieza, una verdadera purificación, obrada ya no en sombra, sino obrada de verdad en la realidad. ¿Cuál es esta obra de purificación? Mira lo que nos dice Hebreos el capítulo número 10 y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 1. Hebreos capítulo 10, versículo número 1. Mira lo que dice. Vamos a leer juntos. Allí ustedes pueden estar viendo mi pantalla, que debe estar siendo compartida ya entre ustedes. Dice la palabra de Dios así. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nota esto por favor, nota que la ley tiene solamente la sombra de los bienes venideros que estaban
disponibles por la fe, pero que iban a ser históricamente realizados en la persona de Cristo. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, escuchen bien por favor, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos. ¿A quiénes? A los que se acercan. Oh, aquí tenemos demasiada teología concentrada. La ley, por los sacrificios a manera de sombra que se ofrecen continuamente cada año, dentro de lo cual se incluye el día de la expiación. La ley no podía, por medio de esos ritos, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué quiere decir a los que se acercan? ¿Recuerdan ustedes cuál era la palabra hebrea para ofrenda? La palabra hebrea para ofrenda es la palabra corbán, que significa ¿qué cosa? Un vehículo de aproximación o acercamiento. Quiere decir que por medio del día de la expiación y por medio de cada sacrificio hecho cada año, los que se acercan a Dios no eran hechos perfectos. ¿Por qué razón? ¿Por qué no eran hechos perfectos los que se acercan a Dios? Aquí está la razón. 2 versículos que nos muestran por qué razón no podían ser hechos perfectos. Vamos a ver. Versículo número 2 y versículo número desde el 2 hasta el 4. Dice, de otra manera, es decir, si los que se acercan hubiesen sido hechos perfectos, de otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios. Los sacrificios cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, escuchen esto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Mis amigos, aquí está el propósito del día de la expiación. El propósito del día de la expiación era quitar los pecados, pero el propósito real de lo que era sombra en el Antiguo Testamento era limpiar al pueblo una vez. Limpiar al pueblo una vez para que el pueblo ya no tuviera más conciencia de pecado. Pero, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. De manera, mis amigos, que el problema, como lo dice aquí Hebreos capítulo número 9, Hebreos capítulo número 9, versículo número 9. El problema era que esa sangre que se derramaba a manera de sombra, esa sangre derramada cada año, esa sangre de los toros, de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada, esa sangre simbólica era una sangre, atención, que era un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Escuchen. Esa sangre, esos sacrificios no pueden hacer perfecto. ¿Por qué? En cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Qué era lo que ocurría con esos sacrificios? Lo que ocurría es que estos sacrificios estaban destinados a comunicar un mensaje acerca del verdadero sacrificio. Estos sacrificios eran una comunicación de Dios, una enseñanza de Dios, una didáctica divina sobre el verdadero sacrificio que sí puede hacer perfecto. Pero ellos, por la sangre de los animales, no se podía quitar el pecado. Y escuchen esto, por favor. ¿De dónde era que no se podía quitar el pecado? Según Hebreos 9 y según Hebreos 10. No podían alcanzar la limpieza y la perfección de la conciencia.
no limpiaban la conciencia de pecado, la vida interna del hombre, su conciencia, su mente, su corazón. Esta facultad nuestra que nos hace ser lo que somos no era alcanzada, no era limpiada. Aquí quedaba conciencia de pecado, quedaba conciencia de obras muertas. Y si no hubiese quedado, no hubiesen tenido que ser limpiados nuevamente cada año. Pero como no era limpiada la conciencia, como no se alcanzaba la limpieza de lo que somos aquí adentro, como esto no era limpiado, entonces cada año se volvía a hacer el ritual de limpieza. Mis amigos, ¿qué es lo que esto nos dice? Nos dice que el camino estaba preparado, el camino apuntaba, la sombra señalaba, los símbolos indicaban la venida de la realidad, la venida de aquella real, verdadera limpieza que alcanzaría la conciencia, que alcanzaría la mente, que alcanzaría la vida interna del hombre, para que limpios una vez el pueblo pudiese cerrar con su práctica de contaminar el santuario, cerrar con su práctica de llevar una vez más, un año más, una vez más pecados al santuario. En otras palabras, la expiación señalada en aquel día de la expiación señalaba la venida de la expiación real, la venida de la purificación verdadera, la venida de la limpieza definitiva del santuario y del pueblo. Y la pregunta es, llegada la realidad, venida la verdadera limpieza y purificación, ¿qué cosa es lo que Jesucristo alcanza con su sangre expiatoria? ¿Qué alcanza Jesús con su sangre? Mira lo que Jesús va a alcanzar. Hebreos capítulo número 10. Y vamos a leer desde el versículo número 5. Ustedes saben que habíamos leído hasta el versículo número 4, donde dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice, por lo cual, es decir, ya que aquello no logró la esencia y el propósito de Dios de limpiar una vez al pueblo, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De dónde saca el apóstol Pablo esta cita? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, perdón, para hacer tu voluntad. ¿De dónde saca el apóstol Pablo esta cita? Esta cita proviene del Salmo número 48. Salmo número 48. ¿Y por qué razón les estoy diciendo esta cita proviene del Salmo 48? Porque en el Salmo 48, después de decir sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, después de decir esto, he aquí que en el rollo del libro está escrito acerca de mí, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Después de decir esto, en el Salmo 48, se nos muestra la condición del corazón de Cristo. La condición del corazón de aquel que vino a la tierra para hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es la condición del corazón que capacitó, habilitó a Cristo para ser presentado delante de Dios en ofrenda perfecta por nosotros? ¿Cuál es esa condición del corazón? Vamos a leer el Salmo 48, porque esta cita proviene de allá, Salmo 48, y vamos a leerla allí para que usted se dé cuenta cuál es la condición del corazón de Cristo que aparece después de estos versículos que leímos. Atención, mira esto. Salmo número 48. A ver.
Regálenme un momentito para verificar. Creo que no es el Salmo 48. Regálenme un minutito para verificar la cita que tenía anotada aquí. Am, Es al 40. el 40, correcto, disculpen. Salmo número 40. Miren lo que dice aquí el Salmo 40. Estaba confundido con el versículo número 8, que es el versículo a donde queremos llegar. Salmo 40 y versículo número 8. Fíjense, aquí está la condición del corazón de Cristo. Pero fíjate lo que Cristo dice aquí, antes, que es lo que cita el libro de Hebreos. Miren lo que dice el Salmo 40, versículo 6 hasta el versículo número 8. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Noten esto. En vez de decir en el texto hebreo, mas me preparaste cuerpo, aquí en el texto hebreo dice, has abierto mis oídos. Lo que nos lleva a concluir que el cuerpo que el Padre le preparó a Cristo para que hiciese su voluntad en la tierra, no era un cuerpo especialmente capacitado para obedecer, a diferencia del nuestro, sino que la clave está en que el Padre abrió los oídos de Cristo para que Cristo oyera al Padre constantemente. Y así puede suceder con nosotros, porque fíjense cómo continúa el texto. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, escuchen, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y fíjense el versículo 8, cómo es el corazón de Cristo, que fue quien dijo, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y por qué razón el hacer la voluntad de Dios le agrada al Hijo? ¿Cuál es la razón? Escuchen cuál es la razón y escuchen de dónde proviene esa obediencia, de dónde proviene el cumplimiento de la voluntad de su Padre que Cristo realizaba. Miren lo que dice al final. Y tu ley, la ley de Dios, la ley de su Padre, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ¿cómo es la condición del corazón de Cristo allí donde Él viene a la tierra a hacer la voluntad del Padre? Es un corazón que tiene adentro la ley de Dios. Y en ese corazón, Cristo hace la voluntad de su Padre, con oídos abiertos, con la ley de Dios en su corazón, para cumplir la voluntad de su Padre. ¿Y por qué razón esto es importante? Oh, es importante porque ahora en Hebreos, capítulo número 10, mira lo que se nos va a decir. En Hebreos, capítulo número 10, y versículo número 12 en adelante, se nos dice lo siguiente. Escuchen bien. Hebreos 10, versículo 12 en adelante. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál es ese sacrificio por los pecados? Su propio cuerpo, su propia vida en sacrificio por los pecados. Y ahora escuchen lo que ocurre. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ahora mira lo que dice el versículo 14. Porque con una sola ofrenda, hablando de Jesús, hizo perfectos para siempre a los santificados. Una mejor traducción sería, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. La pregunta es, mis amigos, cuando Cristo ofrece su cuerpo en sacrificio por los pecados, haciendo esta sola ofrenda, ¿qué cosa quiere decir que esta ofrenda de Cristo hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados? ¿Qué significa eso?
¿Qué significa que Él hizo perfectos para siempre? ¿Qué significa eso? Vamos a ver lo que significa. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El versículo número 14, que nos acaba de dar una idea bien profunda y bien importante, al decirnos que con su cuerpo, su sacrificio, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Gracias a Dios que el versículo 15 continúa diciendo, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Así que yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué significa esto que el Espíritu va a decir? Porque aquí el Espíritu nos va a atestiguar, nos va a hablar acerca de lo mismo. ¿Qué cosa es esto, lo mismo? ¿A qué se refiere esta idea? ¿Cuál es la idea contenida aquí en el versículo número 15 que se dice lo mismo? ¿Cuál es la idea contenida en lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Lo mismo es lo que acaba de declarar el versículo 14. Y el versículo 14 nos acaba de decir que Cristo hizo por medio de una sola ofrenda perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Así que cuando el Espíritu nos va a hablar acerca de lo mismo, el Espíritu Santo nos va a atestiguar acerca de esa perfección con la que Cristo hizo para siempre perfectos a los que están siendo santificados. Así que vamos a oír, por favor, al Espíritu Santo hablarnos acerca de esa perfección con la que Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál es esa perfección? Dejemos que el Espíritu hable, porque el Espíritu nos va a testificar lo mismo. Vamos a mirar. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, escucha, hablando de la perfección, el Espíritu va a hablar. Mira la perfección. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Una preguntita. ¿Cuál era la condición del corazón de Cristo en el cual Él hizo la voluntad de su Padre? ¿No era acaso el corazón que tiene la ley adentro? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Salmo 40, versículo 8. ¿No era esa la condición? Pues exactamente, por medio de su muerte en la cruz, por medio de su ofrenda perfecta, Cristo hace perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Cristo alcanza la mente y el corazón. Y allí donde Cristo alcanza la mente y corazón, deja a su paso, deja a su presencia la ley de Dios escrita adentro. Dios escribe su ley en la mente, la escribe en el corazón y cuando Dios la escribe allí, entonces aquel que está siendo santificado es hecho capaz, es habilitado para volver a obedecer a Dios, de manera que pueda ser presentado puro delante del cielo. Y añade, escucha esto, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, habiendo dicho esto, ¿qué es lo que Cristo quiere hacer con nosotros desde el lugar santísimo del santuario celestial? ¿Qué es lo que Él está haciendo por nosotros y a dónde apunta? Mira hacia dónde apunta. Versículo 19 hasta el versículo número 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Fíjense que hay ahora libertad para entrar al lugar santísimo. Anteriormente solo el sumo sacerdote podía entrar y entraba oculto en la nube de incienso. Pero aquí se nos dice que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo? ¿Con qué propósito entramos al lugar santísimo? Mira lo que dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál es ese camino? El texto dice, esto es de su carne, su humanidad,
su vida como ser humano. Él es un ser humano sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote se llama Jesucristo hombre, no se llama Jesucristo ángel o Jesucristo arcángel. Nuestro sumo sacerdote se llama Jesucristo hombre, quien es el único que hace mediación entre Dios y nosotros. Jesucristo hombre, por su humanidad, por su presencia como ser humano, glorificado por supuesto, pero como ser humano delante del trono, por su presencia como humano delante de Dios, Él nos une al trono de su Padre por medio de ese camino nuevo y vivo. Y por medio de ese camino, por medio de su humanidad, con la cual Él nos comprende, se hace capaz de comprender nuestras debilidades y nos eleva. Entonces, por medio de esa humanidad, nos acercamos al lugar santísimo. ¿Y qué es lo que ocurre? Mira cómo. Versículo 22, 21 al 23. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Pero ¿cómo nos vamos a acercar? Con corazón sincero. Claro que es sincero. ¿Por qué? Porque el corazón que se acerca por la fe de Cristo, el corazón que se acerca por la fe en Cristo, el corazón que se acerca por medio del vínculo eterno creado entre la divinidad y la humanidad, es decir, la persona humana de su Hijo, por medio de Cristo, el corazón es acercado ¿cómo? El corazón es acercado no con la intención de continuar en el pecado. El corazón es acercado con la ley de Dios escrita allí. Por tanto, es un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quiere decir, mis amigos, quiere decir que Cristo, por medio de su obra de intercesión, por medio de su obra de purificación, limpieza, expiación en el lugar santísimo del santuario celestial, se propone presentarnos con corazones que lleven la ley de Dios escrita adentro, con conciencias purificadas, con corazones purificados y lavados los cuerpos con agua pura. En otras palabras, ¿qué es lo que Cristo se propone? Cristo se propone lograr en nosotros lo que no lograba la sombra del ritual. Cristo se propone quitar el pecado de nosotros, sacarlo y presentarnos limpios, presentar los corazones purificados, presentar las vidas del ser humano, las vidas de su pueblo, limpios, con agua pura, limpios de corazón, con el pecado fuera de ellos, con el pecado ya no más contaminando el santuario, sino habiendo limpiado el santuario, al mismo tiempo purificando su pueblo en la tierra, presentar una obra armoniosa en la cual su obra arriba limpió aquí abajo los corazones y conciencias del pueblo, de manera que se los presentó a sí mismo como limpios, lavados con agua pura, con corazones limpios, con corazones sinceros, purificados y cuerpos limpios. Y termina diciendo esta sección: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mis queridos amigos y hermanos, el propósito del día de la expiación en este momento no es solamente limpiar los registros de pecado en los libros del cielo. El propósito del día de la expiación es hoy para nosotros también que a la par, al mismo tiempo que los registros de pecado son limpios arriba, el pecado es sacado del corazón del pueblo de Dios para que este pueblo sea presentado. En vez de un corazón y una conciencia pecaminosa, un corazón y una conciencia cargados de pecado y de pecado, de obras muertas, estos corazones son presentados purificados, limpios los cuerpos con agua pura y son presentados delante de Dios limpios.
son presentados delante de Dios en santidad, son presentados delante de Dios con corazones capaces de obedecer, con corazones hechos, capaces de andar en la senda de justicia y permanecer firmes delante de Él. Esta es la obra de limpieza de su pueblo que Cristo quiere llevar a cabo hoy, mientras nosotros vivimos en la tierra. Mis queridos hermanos, esta es la obra que le da sentido al día de la expiación. Es la obra que complementa el propósito de Dios de morar en medio de su pueblo, de morar en compañía de su pueblo. Esta es la obra hacia la cual todo el plan de salvación se dirige. La obra de presentar un pueblo sacado de la tierra que esté limpio con agua pura, lavados los corazones de mala conciencia, purificados los corazones. Este es el propósito del plan de la salvación. Presentar a sí mismo un pueblo limpio, puro, en corazón, conciencia, mente y cuerpo. Este es el propósito de la expiación. Mis hermanos, si esto es una realidad irrealizable, si esto es una esperanza que jamás se va a lograr, entonces, ¿qué sentido tiene la obra de la purificación? ¿Qué sentido tiene limpiar los registros de pecado del santuario celestial si el pueblo en la tierra continuará añadiendo a esos registros todo el tiempo hasta su venida? ¿Qué sentido tiene que se limpie un lugar en donde nuevamente será llevado el pecado porque el pueblo de Dios todavía no puede lograr separarse del pecado? ¿Qué sentido tiene la purificación del santuario? Imagínese lo que le sucede a la verdad bíblica de la purificación del santuario cuando se llega a creer que el ser humano es incapaz, ni siquiera por el poder de Dios que viva en él, incapaz de separarse hoy del pecado que nos asedia. Imagínese lo que le ocurre a esa verdad bíblica. Esa verdad deja de tener completo sentido. Y nuestro propósito como pueblo es absolutamente erradicado. Mis amigos, Dios levantó a este pueblo. Dios levantó a su pueblo precisamente para que predicara la verdad de la purificación del santuario. Una verdad que nos dice que mientras Cristo está limpiando su templo arriba, Él quiere limpiar su morada aquí en nosotros. Él quiere limpiar el corazón. Él quiere sacar el pecado de la conciencia. Él quiere lavar los cuerpos con agua pura. Él quiere presentarnos limpios. Él quiere sacar el pecado de nosotros para sacarlo también de los registros celestiales. Mis queridos amigos y hermanos, esta es la verdad que cierra el conflicto de los siglos. Es la verdad que consuma el plan de la salvación. Y es la verdad que yo anhelo que usted hoy anhele vivir. Que nosotros hoy anhelemos, que querramos vivir presentados delante de Jesús, delante del Padre, limpios de conciencia, de mente, de corazón, de cuerpos, que seamos deseosos de ser presentados así, sacando Dios el pecado fuera para presentarnos limpios delante de Él. Que Dios pueda ayudarnos a vivir esta obra hoy en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muy claro, Pastor Manuel, muchas gracias. Damos las gracias al Señor. Yo diría que quedó clarísimo el tema. Quisiera pedirle, Pastor Manuel, si usted nos puede despedir con una oración antes de poder contestar algunas preguntas, algunas consultas. ¿Será posible que haga usted la oración? Vamos a orar, vamos a orar. Padre de gloria y Padre santo, en el nombre de Jesucristo, por favor, Señor, haz tu obra perfecta y completa en nosotros. Haz tu obra de gracia, de limpieza, de purificación, de lavamiento y regeneración en nosotros, Señor. Haz tu obra, Padre, completa. Por favor, Señor, lleva a cabo en nosotros esta perfecta obra tuya, para poder ser presentados limpios delante de ti, Señor. Queremos hacerlo. Reconocemos nuestras faltas, reconocemos los defectos que aún conservamos y anhelamos ser purificados de ellos también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor Manuel, hay dos citas que yo copié en el chat. Una de ellas es Efesios 5:27, donde dice, a fin de presentársela a sí mismo, está hablando nuestro Señor Jesucristo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está clarísimo lo que usted está diciendo. Y en el deseo de toda la gente, página 82, dice, mira el propósito que el Señor tenía para Israel, que es el mismo que nosotros. La palabra del Señor a Israel era, volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Versículo 2 dice, para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado y llegan a identificarse con él, entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. No sé si quisiera comentar algunas dos citas. Es, es realmente maravilloso cuando nosotros nos damos cuenta que el santuario era un instrumento de purificación. Y precisamente para ser realizada esa purificación, Dios tenía allí en el santuario elementos que eran usados con el fin de purificar. Uno de esos elementos que eran usados con el fin de purificar era la sangre que había sido dada para hacer expiación por el pueblo. El otro elemento era el agua que se encontraba allí en el lavacro. Pero el otro elemento purificador era el fuego. La cuestión, mis amigos, la cuestión es que el fuego como instrumento purificador es el elemento que pone fin de una vez por todas al pecado. Es el fuego que comunica que la realidad de Dios, su ser, su existencia, no puede habitar en comunión con el pecado. Dios no habita en relación con el pecado. Dios destruye el pecado allí donde está. De manera que nosotros, para experimentar la vida en la presencia de Dios, el propósito de Él es limpiarnos, consumir el pecado aquí y ahora, para que en su presencia no haya pecado que consumir. Y nosotros podamos vivir, como dice el Salmo, en las llamas eternas. Así que nosotros debemos comprender el plan de la salvación como un plan para que Dios se deshaga del pecado. No podemos nosotros pensar entonces que Dios va a tolerar pecado en nosotros, que nosotros podamos permitirnos porque tenemos libertad e intercesión. Nosotros no podemos permitirnos el pecado. El pecado es odioso. Lo que nosotros debemos pedirle a Dios
es que Él nos dé odio por el pecado. No amor, sino odio por el pecado. Y ese odio es producido en nosotros cuando Jesucristo se identifica de tal manera con nosotros, su voluntad, sus fines, su mente son las nuestras, que en unión con Cristo el pecado llega a sernos detestable. Amén. Y pastor, otra consulta antes de leer una pregunta en el chat. Entonces, cuando la intercesión que Cristo está haciendo en el lugar santísimo y nuestros nombres pasen, el Señor nos limpiará completamente lo que se está haciendo acá en la tierra también por uno, colaborando. Después de eso, los 144.000, los que estén vivos, van a vivir sin intercesor y además sin pecado. O sea, la última generación, se puede deducir que la última generación, después que haya terminado el gran día de la expiación, el juicio, va a vivir no sabemos cuánto tiempo, en el gran tiempo de angustia en este mundo, sin pecado, glorificando al Señor, que si era posible, con la misma naturaleza caída, vivir sin pecado. Cuando nosotros decimos vivir sin intercesor, lo que queremos decir no es que vamos a vivir sin necesidad de Cristo. Eso es lo que muchas veces se nos acusa de enseñar, pero es absolutamente falso. Pero es falso de toda falsedad. Lo que nosotros queremos decir y lo que creemos que la mensajera del Señor quiso decir con la frase sin intercesor, quiere decir sin que Cristo esté en la función de perdonar pecados cometidos, sino que ahora Cristo solamente ejerza la función de sostener en santidad a su pueblo en la tierra. Ya no perdonando pecados, sino sosteniendo a su pueblo para que no vuelva a caer. De manera que los 144.000 son de Cristo. Cristo es de ellos. Cristo los sostiene. Cristo y ellos se han unido de manera que sus mentes, sus caracteres reflejan la vida de Cristo. Y por eso llevan el nombre del Padre y del Cordero escrito en sus frentes. Y entonces los 144.000, así en comunión con Cristo, son sostenidos para que luego de haber sido sellados, no caigan en desobediencia, no caigan en el pecado. Y así entonces los 144.000 muestran el poder eficaz de la gracia delante de todo el universo. El universo se convence y dice, verdaderamente, si la gracia de Cristo es capaz de hacer esto con un pueblo entero, entonces es seguro que la humanidad vuelva a habitar en las mansiones celestiales, porque el pecado no volverá a levantarse, porque tienen a Cristo como garantía de ello. Amén. Y pastor, ¿será posible de que en el tiempo del fin ahora, los que Cristo no logre limpiar completamente es porque uno no quería dejar el pecado y eso es lo que Él está tratando de convencernos, pero además será que ocurra esa desgracia de que Cristo no nos puede limpiar, el Espíritu Santo, porque nosotros no sabíamos que era posible, o sea, por ignorancia de que nosotros se nos ha enseñado siempre que no se puede vencer el pecado, que con esta naturaleza seguiremos pecando hasta el final. Por lo tanto, por esa ignorancia, por ese error puede ser tan fatal que no permita yo que Cristo o el Espíritu Santo me purifique 100%. Sí. A mí me agrada pensar, querido hermano Raúl y demás hermanos, a mí me agrada pensar que en todo corazón donde su palabra no sea negada, sino que sea recibida por fe, Cristo puede perfeccionar su obra. ¿A qué me refiero con esto? A ver, un hermano o una hermana en Cristo que no se oponga por medio de ideas satánicas,
que dicen, no, 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 la naturaleza humana siempre va a estar con nosotros y por tanto esta naturaleza nos convierte en pecadores y el pecado está en nosotros y por tanto nunca dejaremos de pecar hasta que Cristo venga. Una persona que no se oponga por medio de esas ideas, sino que sencillamente la persona desconoce de estos temas, desconoce totalmente estos temas, pero ha creído en Cristo por la fe y ha creído de manera que sin reservas ha entregado su vida y Cristo es todo para ella o él. Y en esta comunión, yo creo que en esta comunión, a pesar de que se desconozca estos temas, en esta unión se puede dar la perfección de carácter, en esta unión. Porque recuerden que la salvación no es al sentido gnóstico de que usted tiene que saber exactamente todas las fórmulas de conocimiento bien ordenaditas para usted librarse de este mundo. No, la salvación en Cristo no es gnosticismo. La salvación en Cristo es una obra que Él realiza, que se puede experimentar aún desconociendo algunos detalles. Voy a dar un ejemplo. Eh, la, en la parábola de las ovejas y los cabritos, que se encuentra en Mateo 25, Jesús no pone a su lado a los que él dice que saben exactamente todo lo que está sucediendo. Jesús pone a su lado, apartados para sí mismo, Jesús pone a aquellos que han reflejado su vida en relación con otros, en relación con el mundo. Entonces, aquí el punto es que hay una obra que Cristo desea hacer en nosotros, que es una identificación de su vida con la nuestra para que nosotros les reflejemos. Si nosotros no nos oponemos a esta obra, por medio de esas cosas que dije, no, esto no puede ser porque el ser humano, su naturaleza y tal, el pecado, y nosotros, si nosotros no nos oponemos, yo creo que esta obra puede realizarse. Esto, sin embargo, no les resta ninguna importancia a predicar este tipo de mensajes, porque este tipo de mensajes despiertan la conciencia. Este tipo de Amén. mensajes puede producir arrepentimiento si es recibido por la fe en aquellos que alguna vez se han opuesto, en aquellos que todavía por desconocimiento no han visto a Cristo como aquel que anhela purificarnos del pecado. Entonces nosotros debemos seguir adelante con estos temas, esperando que Dios haga su obra en aquellos que no se resistan. Amén. Muchas gracias, muy claro. Leo los comentarios en el chat. La hermana Carolina González dice, hola mis queridos hermanos y mis queridas hermanitas, un feliz sábado, Dios les bendiga grandemente, quien les ama en Cristo Jesús. Marité dice, bendiciones y alabado sea Dios por estas palabras citadas y hacemos recordar el gran amor y misericordia de nuestro Dios. Gracias también al pastor Manuel Ospino, bendiciones grandes a cada uno y las familias que representan. Feliz sábado. Y hay una pregunta del hermano Juan, que él tiene una duda. Dice, ¿por qué en Hebreos 10:16 se refiere a leyes en plural, en tanto que en Salmo 48 es singular? Vamos a leerlo. Regáleme un minutito. Sí, Hebreos Hebreos 10:16. 10:16. Ok. La razón por la que se refiere a leyes es porque en Hebreos 10:16 el texto que está siendo citado no es el Salmo 48. El Salmo 48 es el texto que implícitamente está en los versículos 5 al 7 de Hebreos 10. Pero en Hebreos 10:16, el texto del Antiguo Testamento que está siendo citado es Jeremías 33:33 en adelante. De manera que en Jeremías 33 aparecen las promesas del nuevo pacto o las promesas del pacto eterno. Y aparece en plural en Jeremías 33, mientras que en el Salmo 48 aparece en singular, pero se refiere a lo mismo.
Porque en Jeremías 33, por ejemplo, la obra de escribir las leyes en el corazón y en la mente, en el capítulo siguiente, que es el capítulo número Jeremías 33, en el siguiente capítulo, Jeremías, usted lo puede encontrar en el 34, versículo 39 y 40, Jeremías 34, versículo 39 y 40. Allí, escribir las leyes en el corazón es sinónimo de dar un nuevo corazón y un camino. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual es una diferente cita la que está siendo aludida en Hebreos 10, 5 al 7 es Salmo 40 y en Hebreos 10, 16 es Jeremías 33. Amén. Muchas gracias, Pastor Manuel, quedó clarísimo. La última pregunta, si me permite, ¿qué les dice usted a los hermanos que citan, por ejemplo, el ladrón en la cruz, que ya me imagino que se lo han citado muchas veces, donde él no logró la perfección de carácter que el Espíritu Santo quería hacer porque él murió, Sí. pero aceptó al Señor Jesús? O, por ejemplo, con Lutero, que dicen que no guardó el sábado y que él, no sé, yo he escuchado, no sé si es Sí, verdad, que dice que todavía tomaba cerveza, no sé, pero ¿qué sí. se le puede decir con esos casos puntuales? Bueno, lo que se puede decir claramente es que ninguno de ellos vivía en el tiempo del sellamiento. Ni Lutero, ni el ladrón en la cruz. Ninguno de ellos vivía en el tiempo del sellamiento. Y la evidencia más clara es que todos ellos murieron, mientras que los 144,000 que atraviesan el tiempo de sellamiento no mueren, son trasladados al reino celestial en vida, de manera que Dios tiene que mostrarle al universo cuál es la razón por la cual puede llevar al cielo en vida a seres humanos. Y usted no encuentra en el Antiguo Testamento ningún ser humano llevado en vida al cielo, sino Elías, Enoc y el propósito de Dios para con Moisés. Y la razón por la cual Elías y Enoc fueron llevados vivos al cielo entonces resulta sumamente clara. Y es que ellos lograron experimentar liberación del dominio del pecado y se levantaron como baluartes de lo que Dios puede hacer en aquel hombre o mujer que cede absolutamente al poder de su gracia. Por esta razón, nosotros, por lo menos yo no considero la perfección del carácter cristiano como un condicionante a la salvación. Ejemplo, el ladrón en la cruz. Él no perfeccionó el carácter, no le dio tiempo, murió, pero Cristo le prometió el paraíso. Bien. Pero en el día del juicio de los vivos, durante el tiempo del sellamiento, la perfección del carácter cristiano sí será un condicionante. ¿Por qué? Porque en ese momento que se trace la línea divisoria entre el que le sirve y el que no le sirve a Dios, solo los que hayan alcanzado el perfeccionamiento de su carácter cristiano se recibirán en sus frentes el sello de Dios. ¿Qué ocurrirá con los demás? Los demás que no reciban el sello de Dios serán destruidos por los vientos que han de soplar sobre el mundo. No hay, por tanto, seguridad en pensar que si otros han muerto sin alcanzar la perfección de carácter, yo puedo también vivir sin apuntar a ello. Porque nosotros vivimos tiempos cercanos al sellamiento. De manera que nuestra única seguridad es no resistir a la gracia, entregarnos por completo al Señor y encontrar en Cristo el poder eficaz para ser librados nosotros del dominio del pecado. Amén. Muchas gracias, Pastor Manuel. Muy clara la respuesta. Siempre a la orden. Estaríamos listos entonces. Muchas gracias. No hay más preguntas.
Al final podríamos decir, entre otras cosas, de que si bien es un privilegio estar vivo en el tiempo del fin y pasar el gran tiempo de angustia, también es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad el poder reivindicar el carácter de nuestro Dios ante el universo, ante el Amén, mundo. amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así es un privilegio glorificar a Dios en esta hora de la humanidad y anhelamos que esto sea hecho con nosotros por la gracia del Señor. Oramos y nos despedimos. Amén. Nuestro Oremos. Padre bendito y santo, una vez más, gracias. Gracias por regalarnos, Señor, este momento de consideración de tu palabra, de comunión contigo, Señor. Por favor, Padre, sigue construyendo en nosotros un carácter a tu semejanza. Guarda nuestras mentes, nuestros corazones y preséntanos limpios ante ti, Señor. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis amigos. Dios les bendiga, les guarde. Un gran abrazo. Un gran abrazo, muchas gracias y gracias al Señor. Bendiciones.